de industrialización en el país no tiene el sentido, el valor de una diversificación de la matriz productiva como se fundamenta, porque no es diversificar la matriz productiva una actividad que puede tener solo 15 años de duración. Nosotros pensamos que este proyecto además no tiene los apoyos políticos y sociales necesarios para validarlo. Fíjense que en el Parlamento este proyecto termina siendo aprobado solo con los votos del oficialismo. Ni la bancada en pleno del Partido Nacional o del Partido Colorado lo acompaña, y además ha habido en estos últimos 2 años movilizaciones sociales sin precedentes para un tema de estas características en el Uruguay. Ha habido 4 marchas nacionales en la capital y otras tantas en el interior. La última de ellas, el 13 de mayo, el 10 de mayo último, con más de 10.000 personas, más de 200 caballos que vienen del interior con un gran esfuerzo. Y además hay otras movilizaciones muy significativas, como son la recolección de firmas en los departamentos, donde se está buscando que la gente opine, porque además nosotros se lo hemos dicho directamente a los legisladores. Una iniciativa de esta envergadura no fue planteada en la campaña electoral por ninguno de los partidos políticos hoy representados en el Parlamento. Entonces pensamos que para introducir en el país cambios de esta naturaleza hay que consultar a la ciudadanía. No se ha hecho, y nosotros no pensamos que con la sanción hoy de esta ley se acabe la historia. Al contrario, para nosotros empieza hoy, porque vamos a seguir movilizando a la población, seguir dando información, y vamos a recurrir a los mecanismos legales que permitan, por la vía de la inconstitucionalidad, que consideramos que existe ese camino, impugnar esta ley, por la vía de recolección de firmas a nivel nacional para también plantear la anulación de esta ley. Así que la perspectiva nuestra es de continuar la movilización. Sí, nosotros los productores de Cerro Chato hemos analizado la ley, la situación y la actividad, y consideramos en particular que esta ley no le aporta nada, ninguna mejora a la situación actual. Del punto de vista ambiental, creemos que el aporte es mínimo. Por un lado habla de auditorías internacionales, pero dice después de que no tienen valor vinculante, y se valora mucho desde la oposición el cierre, desde el oficialismo el cierre de mina, pero lo que vemos es que en realidad el cierre de mina está permitiendo que se haga cualquier cosa, y admite, por ejemplo, como decía Víctor hace un momento, que Aratiri proponga dejar los cráteres abiertos y que se llenen de agua durante 80 años, y que inclusive después de 80 años habrá que ver el grado de contaminación o de potabilidad que pueda tener esa agua. Del punto de vista social también aporta bastante poco. El mismo Ministerio de Ganadería, en un informe que presenta Dinama, admite que va a haber un traslado de productores rurales que se van a ver afectados y que van a tener que abandonar la zona, y que esos productores rurales no tienen opción de reinsertarse como productores en otras zonas del país. ¿Qué dice la ley? La ley pretende para los productores de menos de 100 hectáreas que puedan darle un campo de colonización eventualmente a 100 kilómetros de distancia. Es como que un productor un productor pequeño, que tiene su familia, que vive en Montevideo, y que generalmente ese tipo de productores tienen algún otro tipo de actividad de laboral o económica en el pueblo, le dieran un campo en la ciudad de Colonia de 100 hectáreas donde tuviera que ir y venir todos los días para cuidar sus animales. Totalmente ridículo, diría yo. Y por último, desde el punto de vista económico, apuestan a recaudar un impuesto importante, el famoso 50-50, pero la historia en el mundo nos muestra que las recaudaciones que se logran no son nunca las esperadas. Como un último ejemplo, en Australia se votó un megaimpuesto minero, pensaban recaudar 2.000 millones en el primer año, que era el 2013, en el primer semestre recaudaron solo 126 millones de dólares de los 2.000. Y cuando empiezan a liquidar el impuesto a fin de año, resulta que a las grandes empresas mineras como Río Tinto les tienen que empezar a devolver el dinero porque lo que pagaron está de más o no van a tener que pagar impuestos. O sea que en resumen es una actividad y una ley que genera un gran impacto, una actividad y la ley que la acompaña que genera un amplio impacto económico y social, ambiental y productivo, impactos sociales, y que no va a redundar en un beneficio económico para el país. Nosotros sacamos un comunicado, creemos que la ley tiene varios artículos que son inconstitucionales, con lo cual vamos a asesorarnos con expertos en la materia y eventualmente impugnar esos artículos.
Y después estamos considerando la posibilidad y analizando de hacer salir a buscar firmas a nivel nacional para buscar que se haga un referéndum para derogar esta ley. Creemos, como decía Víctor, que las últimas encuestas muestran que hay una clara oposición de la ciudadanía al desarrollo de esta actividad y por ende una ley que lo único que busca es legitimarla. Sí, una pregunta. ¿Cuáles son los elementos inconstitucionales que ven ustedes en la ley que van a reclamar? Hay dos o tres puntos. Por un lado está el famoso tema de la resolución de los conflictos mediante lo que primero era un tribunal internacional y que ahora lo han dejado en algo más vago como un mecanismo de solución de controversias. Después hay otro punto importante que fue resaltado en el Parlamento por varios legisladores de la oposición, que se refiere, y que es un artículo hecho a la medida de Arategui, se refiere a qué pasaría si la empresa decide no realizar la explotación del yacimiento. Los legisladores sostenían que en ese caso el Uruguay debería licitar ese yacimiento, o sea, hacer una competencia de precios o un llamado abierto y transparente. Pues la ley prevé que la misma empresa pueda salir a vendérselo a quien quiera y que obviamente se quede con el producido. Después, por otro lado, hay una situación bastante compleja que es el famoso contrato. O sea, la ley habilita que el Estado negocie mano a mano con la empresa una serie de beneficios y creemos que eso tampoco es constitucional, porque no puede estar el Estado negociando mano a mano beneficios fiscales, beneficios de acceso a infraestructura, ¿a cambio de qué? Y no sé, no recuerdo algún otro, no sé si Víctor me puede ayudar, no me recuerdo si hay algún otro elemento inconstitucional. Hay un elemento constitucional central, que es el artículo 47 de la Constitución, que habla de la preservación del medio ambiente como un asunto de interés general. A nosotros nos parece que esta ley y la habilitación de este tipo de minería en el Uruguay atenta contra ese artículo específico de la Constitución. Y los otros aspectos que mencionaba Martín van también en el derecho constitucional por el lado de que el Estado tiene que garantizar la igualdad de trato con los actores económicos. Entonces no se pueden permitir beneficios extraordinarios, exclusivos para una actividad que no son concedidos para la actividad económica en general. Y esta ley contiene disposiciones de ese tipo. ¿Y ese tipo de movilizaciones que ustedes decían, planteaban, de comenzar a juntar firmas y eso, ya tienen previsto más o menos en qué tiempo va a ser? ¿Van a esperar un tiempo? ¿O van a aprovechar que ahora que está el tema caliente para...? No, yo creo que digamos, el tema de la inconstitucionalidad de varios artículos se va a estudiar con expertos, y el tema de la recolección de firmas vamos a empezar a organizarlo para tratar de lanzarlo en breve, para aprovechar, como decías un poco, que realmente el tema está en el tapete hoy por hoy. Pero bueno, es un montón de firmas que hay que juntar y somos una organización de gente, de productores, o sea, no somos expertos, no tenemos una organización gremial fuerte, así que bueno, iremos juntando las firmas. Ahora, yo creo que, perdóname, sobre esto, hay lo siguiente, sí, de alguna manera ya hay una movilización que nos sirve de respaldo, que es la recolección de firmas que se ha hecho y se viene haciendo en 4 departamentos del interior. Si pensamos, por ejemplo, en el recurso de la vía corta, como se le llama, para la convocatoria de un plebiscito, que es lo que se usó en otras iniciativas recientes de ley que se cuestionaron, precisaríamos del orden de las 60.000 firmas. Prácticamente eso es fácil de alcanzar con la movilización ya existente, porque en el departamento de Tacuarembó se han recogido 13.000 firmas, hay 6 o 7.000 firmas en La Valleja, en 33 también de ese orden, en Rivera otros miles. O sea, ya tenemos una base que nos permite decir que esto efectivamente es viable, ¿no? Y bueno, y está la opinión recogida a través de las encuestas, que en la encuesta esa reciente que se ha dado a conocer nos indica que hay un 46% de la población contraria a este tipo de minería en el país. Entonces eso es una base de apoyo importante, ¿no? En su momento, cuando recién se empezaba a discutir todo este tema,
el propio presidente Mujica se había mostrado en alguna oportunidad dispuesto a someter a consideración, digamos, ¿piensan de repente aprovechar eso, tratar de llegar al presidente con esta propuesta? Mira, la experiencia nuestra es tanto de los productores en particular, porque además ellos pidieron desde el primer momento entrevistas con el presidente. Hubo una recolección de firmas específica para pedir una entrevista al presidente de Ciudadanos de 33. No se han dado entrevistas a los sectores sociales que nos oponemos a esta iniciativa. Y es un contraste muy chocante, porque viene aquí de vez en cuando el presidente de Samim Ferru, el dueño de Samim Ferru y de Aratirí, y a las 24 horas el presidente lo recibe. Y en cambio, cuando sectores sociales importantes, significativos, que quieren tener una entrevista con el presidente, no lo han obtenido. Sí, yo agrego, nosotros le pedimos una docena de veces entrevista al presidente de la República, y yo mismo en particular en una inauguración de una cosecha de arroz se la pedí personalmente, y me dijeron sí, como no, en breve lo va a llamar un secretario mío, y nunca me llamaron. O sea, el presidente de la República a nosotros no nos recibe. Y en las últimas declaraciones incluso ha llegado a algo que nosotros en un comunicado respondemos, que son calificaciones casi, diríamos, insultantes contra sectores sociales que se oponen a estos proyectos. Nosotros hasta admitimos, entendemos que puede haber puntos de vista distintos, pero que un presidente de la República use expresiones de descalificación de ciudadanos que pueden estar discrepando con él, nos parece que no corresponde, ¿no? Yo estaría, Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias. Sí, el comunicado, si ¿lo tenés? Entiendo. Muy bien. No, ya lo Ah, Milton Baquet. Víctor.